Hola, hola, muy buenas a Fernando y al club de lectura de la biblioteca. Siento no poder estar ahí en directo, pero bueno, os grabo este pequeño vídeo y espero que os pueda servir como, bueno, como complemento a la lectura del juego Louvre. En primer lugar, la verdad es que, bueno, un placer que hayáis leído ese cómic que para mí es muy especial porque en cierta manera es el primero que hice con mi propio guión y el primero que hice como una historia autoconclusiva, sin tener muy claro lo que estaba haciendo. Sí que se podría decir que es la primera obra que ha seguido luego toda la trayectoria que he llevado después de hacer algo parecido o por el camino de lo que es la novela gráfica, que en ese momento yo no tenía ni idea de lo que era. Lo que tenía claro era lo que no quería hacer. Y era el típico álbum francés, ¿no? De la BD francesa, de un personaje icónico que se repitiese entrega tras entrega, como era la mayoría de los casos de lo que se hacía en el mercado francés en esa época. Entonces yo no tenía muy claro qué quería hacer, pero sin ser muy consciente de ello, por donde quería ir era por ese concepto de algo más parecido a una novela. Incluso yo creo que hasta la temática se alejaba bastante de lo que pues podía ser lo habitual en ese momento de lo que era el cómic francés sobre todo y de muchas cosas que se estaban haciendo en España, ¿no? Creo que el punto de partida para hacer esta historia fue pues el que quería hacer una historia de terror. Me gusta el terror, me gusta el terror gótico, pues el de autores como Poe, pues Lovecraft, y todo este Frankenstein, Drácula, todo este tipo de terror como muy clásico. Y sí que es cierto que en el cómic el terror, sobre todo este tipo de terror, es complicado de hacer porque lógicamente no tienes muchos elementos que puedes tener en el cine del susto y tampoco puedes jugar con la ambigüedad como se pueda jugar en la novela, ¿no? En un cómic acabas mostrándolo todo, ¿no? Y eso, y sobre todo también porque el lector siempre hace trampas y entonces es muy difícil sorprenderlo porque va a ir a la viñeta del sobresalto sin haber leído las anteriores porque le llama la atención. Pero aún así me apetecía mucho hacerlo, ¿no? Y para mí quizás mis influencias dentro del mundo del cómic serían pues las adaptaciones que hizo Richard Corben, un autor norteamericano de la época underground, de los 70 y comienzos de los 80, que hizo varias adaptaciones de los relatos de Poe, ¿no? En especial hay uno que es La caída de la casa User, que a mí es de mis favoritos. Entonces no es que te cree miedo, pero sí que me parece que es algo inquietante, ¿no? Entonces por ahí es por donde me apetecía ir. Pero como decía antes, la verdad es que nunca había hecho ningún cómic. Nunca había hecho cómics, por supuesto, pero nunca él lo había guionizado. Siempre había trabajado con un amigo que es escritor, que es Juan Miguel Aguilera, que es escritor de novela histórica y de ciencia ficción. Y con él la verdad es que aprendí mucho a la hora de contar historias y de hacer digerible, digamos que la documentación sin que se note demasiado, ¿no? Que está colocada ahí porque es imprescindible para contar la historia. Entonces, como digo, aprendí mucho con él, pero aún así me daba miedo el ponerme a escribir de cero. Entonces lo que hice fue un truco o un juego, nunca mejor dicho porque el título es el juego lúgubre, y era coger el Drácula de Bram Stoker, tenerlo como base, como estructura, y sobre ella cambiar los personajes, cambiar los elementos y convertirlo en otra cosa. Entonces pensé que ese juego que había hecho Bram Stoker de un personaje real, de Vlad el Empalador, y convertirlo en el icono que todos conocemos del Drácula, ¿con quién más se podría hacer, ¿no? Ese juego de convertirlo en un personaje de terror y de ficción. Entonces empecé a probar con varios. No sé por qué, pero todos se encuadraban un poco dentro del mundo del arte. Me gusta la historia del arte y pensé que
encajaba muy bien con lo que quería hacer, ¿no? No sé si también una de las influencias sería el Museo de Cera o este tipo de cosas, el fantasma de la ópera, ese tipo de terror. Y el primer personaje con el que probé fue con Gaudí, que me parecía que podía funcionar bien, que podía ser un tipo interesante, sobre todo mientras construía pues la Sagrada Familia, ¿no? Dicen bueno, que era masón, que vivía en la cripta, murió, bueno, no de una forma extraña, pero murió atropellado por un tranvía al lado de la catedral que estaba construyendo, con lo cual era todo bastante novelesco, ¿no? Y pensaba que podía encajar muy bien en ese personaje de mi Drácula, ¿no? Pero descubrí después otro que me encajaba mucho más y que artísticamente me parecía más interesante, aparte de que su biografía en sí ya, vamos, ya es una novela, ¿no? Y ese era Salvador Dalí. Empecé a leer sobre él y cada vez me encajaba mucho más, ¿no? Ese personaje excéntrico que incluso, como él mismo decía, ¿no? Que necesitaba de su tierra natal para poder crear, ¿no? Y eso me daba como mucho juego a toda esa parte, pues bueno, lúgubre de la historia. Y prácticamente todo lo que cuento está sacado descontextualizado, por supuesto, pero está sacado de sus autobiografías, ¿no? Que él fabulaba bastante con su vida, con lo cual lo exageraba todo mucho y me venía genial, ¿no? Para poder crear ese personaje. Así que, bueno, si habéis leído ya El juego lúgubre y lo comparáis un poco, sobre todo al comienzo, con la estructura del Drácula, es muy parecido, ¿no? Un secretario que ha desaparecido y otro nuevo tiene que ir a cubrir su hueco y ese trabajo al que el secretario va a ir, pues está en un lugar remoto, entre las montañas, de difícil acceso, pues en lugar de Transilvania, ese lugar de Transilvania, en este caso es Cadaqués, que en esa época era lo mismo, un lugar aislado, que solamente se podía llegar por una carretera o por la costa y con gente que, bueno, que sí que es cierto bueno, que la burguesía catalana iba ahí de vacaciones, pero sí que es cierto que era gente pues muy tradicional y con unas creencias religiosas importantes, con lo cual tanto Dalí como Gala y todos los demás artistas que iban por allí debían de parecerles a ellos una cosa de lo más extraña, ¿no? Así que bueno, ahí tenía un poco digamos que la colchoneta o un poco la red de salvamiento por si mi historia no funcionaba, ¿no? Sabía que detrás tenía el Drácula de Bram Stoker para saber que eso iba a funcionar, ¿no? Y a partir de ahí iba a construir la historia. Hay una buena parte del juego lúgubre que no sigue el Drácula, ¿no? Pero sí que esa estructura de ese personaje que va sí que lo mantiene. Por otro lado, usé otro truco que lo he usado en más ocasiones, por ejemplo en los surcos del azar, ¿no? Y es el hacer que el lector crea que lo que estás contando es una realidad, ¿no? Es un recurso que, bueno, que ha sido utilizado en la literatura en innumerables ocasiones, ¿no? Es un truco muy, vamos, muy conocido desde el Quijote, por ejemplo, que juega con él hasta, bueno, hasta mil historias, ¿no? Utilizan ese recurso del falso relato encontrado, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí también me servía un poco más para que el lector se acercase a la historia con otra visión, ¿no? Y poder contar esta historia en primera persona y dejando esas lagunas de duda, que nunca sabes cómo reconoce el propio autor, que no sabe hasta qué punto lo que ha visto es fruto de las alucinaciones o realmente de lo que allí vio. Eh, Cuando hice esta historia, pues bueno, está claro que es tu primera historia y tienes muchas expectativas, ¿no? Bueno, de que aquello va a ser un éxito. Pero también es verdad que, bueno, que el momento en el que salió el juego Louvre en España quizás fue el peor momento para el cómic. Lo habíamos dejado ya pues esa época dorada de los 80 y de principios de los 90 de las revistas y prácticamente ya todo lo que quedaba en esa época, pues bueno, era muy poco, ¿no? Quedaba el Víbora y, bueno, y algunos álbumes que la mayoría de ellos se publicaban en Francia y luego se traducían aquí. Esto salió dentro de una colección, la colección Brut de la Cúpula, que la verdad es que la Cúpula en ese momento eran los que están sacando las cosas más interesantes. Quizás para mí fue también una influencia a otros autores que estaban publicando ahí, desde Daniel Close, Jason Lutes. Digamos que había ya pues
La ciudad de cristal, de la adaptación de Mazzucchelli, digamos que todo eso estaba ahí. Y para mí, pues imagino bueno, que eran también una influencia en lo que hablábamos antes, ¿no? De buscar otro camino diferente al de la BD francesa y al cómic clásico europeo, ¿no? De lo que luego se ha denominado o se denominó poco después la novela gráfica. Como digo, no tenía ninguna, bueno, pues la expectativa que puedes tener siempre de que lo que vayas a hacer sea un éxito, pero en España pasó, bueno, bastante desapercibido, fue nominada a los premios del Salón, al mejor guión, pero bueno, pero pasó, como digo, pues bueno, sin pena ni gloria, como la mayoría de los cómics en aquella época. Pero sí que tuve la suerte por un amigo, enterarme de un agente extranjero que estaba publicando cómics de autores españoles que trabajaban para él. Hacía un poco de agente. Entonces tú le enviabas material y él intentaba colocarlo en editoriales de todo el mundo, ¿no? Principalmente francesas. Entonces, bueno, ya eran los tiempos en los que existía Internet, con lo cual fue como una posibilidad que quizás unos años antes, porque Internet, bueno, estaba no empezando, pero todavía no era algo tan normal como ahora, ¿no? Pero sí que me permitió enviar unos JPGs del juego lúgubre, una pequeña sinopsis y esperar, a ver. Y la verdad es que, bueno, enseguida este tipo que estaba en Eslovenia, me contestó enseguida con que, bueno, que le interesaba la historia, pero que el blanco y negro, como había salido en la cúpula, que le parecía poco comercial. Entonces lo que hice fue, vamos, al momento recibí ese correo y me quedé esa noche sin dormir y al día siguiente le envié como, no sé, como 5 páginas coloreadas para que viese que se podía colorear. Si el problema era el color, yo lo coloreaba. Entonces, pues bueno, aceptaron el, el proyecto, bueno, el libro, porque yo tenía los derechos para fuera de España, así que bueno, fue mi primer cómic que se publicó fuera de España. Y tuvo más o menos un cierto reconocimiento fuera de España. Se publicó pues en varios países, se publicó en Italia, se publicó en Francia, creo que en Holanda, y estuvo, no sé si era nominado o para algún premio, una selección en Angoulême, que es algo que luego nunca he conseguido con ningún otro de mis cómics, pero ese sí que tuvo una nominación para Angoulême. El caso es que, bueno, que finalmente no tuve ese premio. Imagino que me hubiese cambiado bastante mi vida si hubiese sido un ganador de algún premio en Angoulême, pero el caso es que no. Pero sí que fue la oportunidad de empezar a trabajar para fuera de España. Aún así, le tengo como mucho cariño a ese cómic y creo que ahora, desde luego, no lo haría así. Y posiblemente ni tan siquiera usaría a Dalí como protagonista. Quizás me basaría o cogería más a Gala, que me parece que podía ser un personaje más interesante, ¿no? Pero le sigo teniendo como mucho cariño a esa historia y me sigue pareciendo que el punto de arranque es bueno. Como digo, pues bueno, lo cambiaría totalmente, pero es de los cómics que, como digo, le tengo mucho cariño. Os enseño un poco el proceso. Tengo aquí en esta carpeta tengo parte de ese proceso de trabajo y os lo enseño por si os puede ser útil. Esto es el guión, es uno de los muchos guiones que escribí y la verdad es que cuando pasa el tiempo y ves los borradores anteriores al guión definitivo, te das cuenta bueno, de lo mal que ibas, ¿no? Y de repente, pues, en un guión das con algo y todo empieza a cobrar forma. Pero si hubiese cogido, pues, bueno, a cualquiera de estos, ¿no? Este es el primer borrador del guión, pues, bueno, la historia era muy serie B y muy poco sutil, ¿no? Afortunadamente fui mejorando con cada borrador. Esto, por ejemplo, bueno, son anotaciones bueno, de cosas que me parecen interesantes, bueno, de un libro o de otro que iba leyendo. Eh, por ejemplo, por aquí tenemos pues bocetos de páginas, cambios en el guión, algunos bocetos más de página, de un comienzo que, bueno, que al final lo cambié y no está
y siempre me ha gustado. Y la verdad es que nunca he sabido muy bien qué hacer con él, porque, bueno, porque por ritmo no me encajaba en la historia, pero que me gustaba, ¿no? El empezar la historia como, bueno, como una historia igual es muy serie B, pero bueno, aparecía Cadaqués y aparecía la que iba a ser la madre de la protagonista, ¿no? Que no sabemos mucho de ella, pero aquí vemos como que, bueno, como que desaparece. Entonces, bueno, el tema era que la mujer estaba, pues bueno, estaba ahí en el campo haciendo algo y de repente tocaban las campanas, veíamos a gente correr dirigiéndose al pueblo, la madre que miraba, uno que le decía algo que no oíamos y echaba a correr y ella también echaba a correr, la veíamos que iba hacia allá, llegaba hasta Cadaqués, todas las puertas estaban cerradas, nadie la abría y veíamos como daba golpes en una puerta que no la llegan a abrir, vemos a la niña desde dentro, la niña la protagonista del juego lúgubre que quiere abrir la puerta, su padre no le deja y bueno, el sonido de golpear la puerta acaba en silencio y cuando abren la puerta la madre ya no está, ¿no? Entonces era como una especie de prólogo de la historia y luego al final ya comprendíamos qué había pasado después de leer la historia, qué había pasado y veíamos que la madre pues iba a formar parte de uno de los cuadros de Dalí. O sea, es un comienzo igual muy, bueno, muy de ese tipo de películas, ¿no? Del fantasma de la ópera y ese tipo de cosas. Bueno, una vez tengo el guión y esos primeros bocetos, esto que veis aquí, aquí, pues durante mucho tiempo era la parte más divertida, lo sigue siendo, ¿no? Del proceso, pero en este momento la verdad es que me lo tomaba, vamos, con una pasión increíble, ¿no? Estaban súper acabados estos bocetos a lápiz, que en el fondo luego no servían para nada, ¿no? Porque, bueno, porque luego tienes que volver a dibujarlo y con un dibujo menos trabajado que este te sirve igualmente, ¿no? Pero aquí, vamos, parece que estaba haciendo algo que luego fuese a verlo el lector, ¿no? Y con el tiempo sigo haciendo estos bocetos, pero ya no están tan trabajados como este primero, ¿no? Que, como digo, le puse ahí toda mi pasión, ¿no? Y con un cómic, bueno, la verdad es que tienes que ser un corredor de maratón, ¿no? De fondo, ¿no? Y si empiezas ya, nada más empezar corriendo a tope, lo más seguro es que acabes el proyecto bueno, sin fuerzas ya. Bueno, aquí, aquí veis uno de los originales del juego Louvre. Este es el tamaño definitivo. El lápiz está hecho en este papel y sobre él está el entintado. En esta época, pues bueno, entintaba a pincel y con pues, un Rotring o una cosa de estas, un rotulador calibrado. Y luego por detrás, ya no trabajo así tampoco nunca, pero bueno, en esta época sí, están hechos los grises. Con la mesa de luz le daba la vuelta una vez lo tenía entintado y dibujaba todo lo que iba a ser gris. Después escaneaba una cosa y la otra y bueno, y una la dejaba en grises y la otra con la línea. A ver qué más tengo por aquí para enseñaros. A ver, que no se me desmonte. Bueno, estos son los bocetos de la portada, de la primera portada, que creo que no es la misma del juego Louvre que habéis leído. Entonces hay unos pequeños bocetos, bueno, como una composición por grises y demás para ver. Y bueno, no sé ya qué más, a ver, enseñaros por aquí de ese proceso. Bueno, otra cosa también, a ver, ya para terminar, lo que es el diseño de los personajes. Pues bueno, me intenté pues llegar a controlar un Dalí, digamos, mi diseño, pues antes de empezar a dibujar las páginas, ¿no? Para que luego pues no quede muy evidente que empiezas con un estilo y acabas con otro. Bueno,
Pues nada, lo dicho, que me habría encantado estar ahí con vosotros y poder contestar alguna duda que tuvieseis. Espero que con lo que os he contado más o menos os quede claro, pues bueno, mis intenciones con este libro y bueno, y lo que pretendía hacer. Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado, tanto mis comentarios como el libro, y lo dicho también, un gran placer que hayáis leído pues un cómic que, como digo, para mí es muy especial porque fue el primero que guionicé y que creo que fue el comienzo del recorrido que después he seguido con el tiempo. Un abrazo a todos.